pues ahora toca el turno de hablar acerca de cómo integrar la tecnología en nuestros proyectos. Y vamos a tener una charla muy interesante que llamamos Innovando tu modelo de negocios con tecnologías. Va a estar presente Ignacio Aroche de la empresa Monfer. Ignacio, si ya estás por aquí, voy a hacer tu presentación para que en breve puedas también tomar la palabra. Ignacio Aroche tiene un MBA con especialidad en finanzas. Él es especialista en generación de modelos de negocio y adopción de tecnología para innovación de modelos constituidos. Es cofundador de Monferma, la empresa en la que él pertenece, y esta empresa se dedica a hacer marketing digital enfocado en empresas que conviven en entornos digitales. Entonces, bueno, sin más, Ignacio, es un placer tenerte esta tarde. Adelante, por favor, con tu presentación. ¿Qué tal a todos? Un placer. Ahí disculpen los problemas técnicos. Primero que nada, es un placer estar aquí con ustedes. Voy a entrar en tema porque sé que tenemos el tiempo súper corto. Ya hablamos un poquito ahorita, presté mucha atención en la conferencia anterior. Ya hablamos un poquito ahorita del tema de tecnología. Entonces, yo lo que quiero hacer énfasis es en qué podemos hacer con la tecnología que tenemos actualmente, ¿no? Entonces, para eso necesitamos entender un poquito qué es tecnología como tal. Yo me voy a ir directo a las descripciones. En ese sentido, esto es un término que creo que todos podemos converger en él, es el conjunto de instrumentos, recursos tecnológicos y procedimientos empleados en un determinado campo o sector. Sí pueden ver en pantalla, ¿verdad? No les pregunté, perdón. Estamos viéndote en este momento a ti directamente. Hace falta ver la presentación. Dame un segundo. Claro que sí, Ignacio. Se supone que estoy compartiendo. ¿Me pueden confirmar? Sí, ahora sí, estamos viendo ya tu presentación. Excelente. Ok. Bueno, tecnología es un conjunto de instrumentos, recursos tecnológicos o procedimientos empleados en un determinado campo o sector. Yo creo que es un término que todos podemos converger en él. Básicamente, como lo habíamos visto anteriormente, la tecnología es todo lo creado que nos ayuda a generar algo, a impulsar algo, ¿no? Partiendo de eso, a mí me gustaría que entendiéramos cuáles son las tendencias actuales, porque las tendencias nos marcan qué es lo que se necesita actualmente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que podemos ver hoy? O qué es lo que vamos a ver en la presentación es las tendencias de mercado. Quiero hacer alto énfasis en Latinoamérica, la adopción de tecnologías, un poquito de innovación y creatividad y las herramientas tecnológicas, ¿ok? Vamos a hablar del mercado en 2021 y esto es importante que lo entendamos sobre todo en proyectos de negocio. Actualmente, obviamente, vimos un gran boom en el tema de home office. El consumo digital se impulsó en todos lados y la realidad es que los números en México se adelantaron 5 años según lo estimado y eso es algo impresionante. La adopción tecnológica ya existía en México. Hay muchos millones de dispositivos actualmente que son dispositivos smarts. El tema con eso es que la gente era reacia al consumo digital. Y cambiar ese mindset de brincar a consumir algo desde tu dispositivo móvil era algo muy, muy, muy complicado. La pandemia nos ayudó en ese sentido. Obviamente viene el tema de COVID-19 que viene a cambiar el comportamiento en muchísimos aspectos de muchísimas personas. Las personas ya tienden a buscar espacios un poquito más cerrados, menos expuestos. Tenemos hábitos de limpieza un poquito más obsesivos, etcétera. La tendencia orgánica también es algo que viene ya creciendo de unos años hacia acá. Ya podemos ver casas que buscan crear sus propios vegetales para consumo propio, etcétera, o van a mercados exclusivos orgánicos, ese tipo de mercados. La automatización, ese es un tema que creo que tiene todavía muchísimo que dar, sobre todo en el mercado latinoamericano, pero básicamente es
como comentaba el ponente anterior, hay muchas tareas que no deberíamos de estar haciendo y que perdemos tiempo en ellas. La automatización viene a cumplir esa parte para poder omitir esos periodos de talacha que vemos actualmente en nuestros campos laborales. El blockchain es algo que es relativamente nuevo, tiene sus altibajos, cero eco-friendly completamente, pero es algo que existe, que está, ¿no? Y que tenemos que identificarlo. Y el tema de la digitalización, que es algo que viene muy fuerte desde el 2000, pero debido a la distancia, home office y demás, se ha impulsado muchísimo la adopción de cosas como generación de contratos digitales, transacciones digitales en temas monetarios, etcétera, etcétera, ¿no? En el tema de Latinoamérica en números, vamos a hablar un poquito de estos datos. No quiero indagar muchísimo en ellos porque creo que no es el core, nada más quiero que tengamos una referencia de los millones de personas que entraron a buscarse a informarse en línea, ¿no? Y esto es el comportamiento que podemos identificar en toda Latinoamérica. La tendencia fue a la alza, y la realidad es que esto vino para quedarse. Globalmente tuvimos crecimientos impresionantes. Estos son los porcentajes totales de minutos digitales de septiembre del 2020. Y acá podemos ver, perdón, se duplicó. Acá podemos ver las categorías de mayor consumo en América Latina, que obviamente la mensajería incrementó drásticamente. El tema de educación, pues, debido a la situación actual, tuvo otro impulso muy grande y la adopción incrementó drásticamente. Business, finance, ese es un tema que ya venía creciendo, no es algo nuevo. En México en particular y en Latinoamérica en general, la adopción de fintech en general se ha vuelto muy complicada porque las personas en muchísimos sectores, en muchísimas áreas, sobre todo no citadinas, no quieren adoptar el consumo digital. Entonces, el hecho de que sea obligatorio ha forzado a muchísimas personas a migrar hacia allá. Obviamente está el sector tecnológico, adopción, compras de computadoras, teléfonos, etcétera. El mercado de gaming también es un área que no podemos dejar de lado. Ha incrementado impresionantemente y obviamente food, supermarket y grocery, ¿no? El número de usuarios de comercio electrónico en Latinoamérica creció 30%. Podemos ver que hubo un incremento del 60%, 51% y 61% en estos tres países. Obviamente Brasil tiene una mayor penetración digital, es el que tiene mayor penetración digital en América Latina. México quedaría en un segundo lugar. En adopción de tecnologías. Ok, ya habíamos hablado de las tendencias anteriores. Entonces, es importante que entendamos por qué unas tecnologías se adoptan antes que otras. Una de ellas obviamente, es la democratización de estas tecnologías. Existen barreras de entrada. Las barreras de entrada disminuyen cuando la tecnología se vuelve muchísimo más accesible, ¿no? Vemos dispositivos que antes costaban muchísimo adquirir y ahora se vuelven bienes de consumo. Podemos ver smartphones altamente competitivos de 3,000 pesos mexicanos, cosa que no existía anteriormente. Y ese tipo de cosas son las que hace que la tecnología sea democratizada. ¿Okay? Obviamente las aplicaciones móviles impulsan el consumo, impulsan las experiencias digitales y se tienen que ir innovando. Luego vienen los frameworks, métodos, herramientas y tecnologías emergentes. Son integraciones que importan. ¿Okay? Hago tres referencias en este caso porque está Google Cloud, Amazon WS y Microsoft Azure. Esos son lo que vendría siendo ahorita la referencia a la nube o a cloud computing, que básicamente lo que hacen es procesar las cosas sin necesidad de altos servidores que antes se necesitaban, que volvemos a la democratización. Una empresa pequeña puede implementar una aplicación sin necesidad de tener que invertir en servidores carísimos. ¿Okay? Pagas lo que consumes solamente. Innovación y creatividad. ¿Okay? En innovación y creatividad tenemos obviamente el tema del costo de entrada,
El costo de entrada, que era lo que les mencionaba. Tenemos que medir ese costo de entrada, identificar qué es lo que queremos hacer y cuáles son las barreras que tenemos. Yo quisiera hacer desarrollo de hardware, en este caso a lo mejor elementos de domótica o drones, pero sé que eso me va a costar muchísimo. Entonces a lo mejor lo que puedo empezar a hacer es el software y hacer pruebas, ¿no? En el otro aspecto está el tema de modelo de negocio y a veces lo dejamos muy de lado. A veces pensamos que solamente la innovación entra en el tema de la tecnología, en el tema del software. Yo creo que 80% del éxito de los negocios o en general de cualquier empresa está en la innovación del modelo de negocio. Si yo sé que a lo mejor es muy difícil que me consuman, puedo buscar una alternativa para que trasladar el consumo a otra área. ¿Qué es lo que hace, por ejemplo, en el caso de Uber? Si yo sé que tengo que bajar el precio para el consumidor, no le cobro al consumidor en realidad el monto total, sino que le cobro una cuota al conductor, ¿no? Mejorar lo que existe es algo que yo creo que es la forma más fácil de innovar. Y obviamente está el tema de disrupción. Disrupción sucede cuando cambias un sector, algo, ¿no? Herramientas tecnológicas, ¿ok? Ya los había mencionado, estoy suponiendo muchísimas cosas, discúlpenme de verdad, tenemos un poquito tiempo. En el tema de hardware y software, básicamente son como, ahorita está muy difícil distinguirlas como tal, pero básicamente hardware es todo lo físico, software es todo lo digital, lo que no se ve. Esa es la descripción que nos enseñan en la escuela. La realidad es que ahorita todo eso está súper borroso. Está muy difícil que conviva una sin la otra. Pero vamos a hablar un poquito de cuáles son las que pueden ser caracterizadas como hardware, ¿no? ¿Qué es lo que conlleva hardware e innovación en hardware? Obviamente es una barrera de entrada alta. Necesito invertir muchísimo más para generar algo. Conocimientos importantes, técnicos, que eran los que estaban mencionando anteriormente. Necesito invertir muchísimo en conocimiento, pero ¿qué es lo que generan? Soluciones altamente especializadas y probablemente lleven una transformación del sector. ¿Okay? ¿Cuáles pueden ser un ejemplo? Pues podemos ver el ejemplo de los drones actualmente que tienden a básicamente cambiar el sector aeronáutico, hasta espionaje, policías, etcétera, ¿no? O podemos ver el tema de innovación en, bueno, se me fue, va. Transformación, es lo que podemos ver en transformación del sector. Acá tenemos algunos ejemplos, ¿no? Tenemos ejemplos de domótica, blockchain, industrias 4.0, agro, salud y finanzas. Hago énfasis en estas porque, uno, son las más impactadas en los últimos años y dos, realmente vale la pena que entendamos cómo funcionan y por qué. ¿Okay? En el tema de, por ejemplo, domótica tiene muchísimas aplicaciones en tema de automatización para cosas físicas, ¿no? Domótica nos permite automatizar una casa, nos permite automatizar sistemas de riego, nos permite automatizar estudios en salud, etcétera, ¿no? En el tema de agro, obviamente, ha habido muchísimas innovaciones en el tema de optimización gracias a eliminar el factor más erróneo de todos, que es el humano, es la realidad. Entonces, al momento de disminuir el factor humano, disminuyes el factor riesgo. Obviamente no te vas a poner a hacer estudios de las plantas y la cantidad de hidrógeno que necesitas. Tú no lo vas a hacer manualmente. Entonces, si la máquina lo puede hacer por ti de manera muchísimo más eficiente, más rápido y casi al instante, entonces obviamente puedes obtener un muchísimo mejor rendimiento en una inversión de esa índole, ¿no? En el tema de salud, obviamente también estudios, dispositivos, etcétera. Automatización, especialización, transformación del sector. Transtech es tecnología transformativa, ¿no? Herramientas tecnológicas en software. Que obviamente era lo que les comentaba ahorita, debido al tema de cloud, las barreras de entrada disminuyen drásticamente. También tenemos el tema de conocimientos altos, pero considero que son un poquito menores. ¿Qué es lo que generan? Un enfoque en el usuario. Esto convive muchísimo con el tema de la experiencia.
generan alta creatividad, buscan que la creatividad sea, o más bien la experiencia sea lo que lleve al usuario, y las interacciones son rápidas, ¿no? Porque es exitoso delivery, o porque es exitoso Uber, porque es sencillo, porque es rápido, porque está a la mano, y porque son cosas que sí necesitas de todas maneras, pero no necesito interactuar con humanos para poderlo lograr. Entonces, el hecho de que sucedan esas experiencias, que sean fáciles, que sean rápidas, impulsan este tipo de consumo. ¿Cuáles son las industrias que podemos identificar? Obviamente la industria 4.0, que es básicamente toda la innovación pues, que ven impulsadas por el tema de cloud, es cloud computing, que no necesito tener yo dispositivos potentes para hacerlo, sino que todo sucede en la nube, industrias creativas, blockchain, y obviamente nos llevan el tema de innovación, cambios de paradigmas, automatización. Ahora sí, ¿no? A dónde quería llegar. En el tema de todo esto, ¿qué es lo que podemos hacer con todo esto que ya habíamos estado hablando? ¿No? Lo que yo les puedo dejar el día de hoy es que lo importante que podemos lograr hacer es, obviamente, el efecto de transformar, el efecto de crear y de buscar soluciones. Si yo tengo algo que estoy creando, aunque sea una idea de negocio, no quiere decir que no pueda transformar o crear algo que ya existe de una manera muchísimo más importante. ¿Okay? La clave de todo esto es el pensamiento crítico. Tenemos que llevar la solución que tenemos, llevarla a cabo o hacer ejemplos con ella, buscar pivotearla, vaya. Y de esa manera llevar a una solución que sí pueda ser ejecutable, porque obviamente tenemos que pensar en los números, eso no lo podemos descartar, que sea replicable y que nos permita generar ese éxito. Y aparte es que tenemos que tener una realidad. Ese producto, por más bueno que sea, tiene que ser usado, tiene que ser querido. Entonces, o lo tenemos que vender muy bien, o es una necesidad que sabemos claramente que existe actualmente y debemos hacerlo, ¿no? Quería hacer un poquito de énfasis en innovaciones de sustentabilidad, porque aquí tenemos el tema de qué son las cosas que se han hecho en los últimos años para transformar el tema de sustentabilidad y llevarlo al mindset del ser humano común, ¿no? Y el ser humano común, la verdad es que este tipo de temas conviven solamente de clase media para arriba en la mayoría de los casos. ¿Por qué sucede esto? Porque obviamente si estás hablando de clase baja, la realidad es que ellos tienen muchísimas más problemáticas que solventar que el hecho de decir, ay, quiero cuidar el medio ambiente. Entonces, la verdad es que el cuidar la sustentabilidad del medio ambiente como tal recae en la presión que la clase media de las sociedades puede hacer para impulsar, obviamente, impulsar leyes que puedan, valga la redundancia, impulsar las soluciones, ¿no? Lo podemos ver en muchísimos países donde hay subsidios por el hecho de que tú produzcas tu propia energía eléctrica. Por ejemplo, el hecho de que tú vayas y crees techos y jardines verticales, techos verdes y jardines verticales, el hecho de implementar drones para el tema en el tema agrícola, por ejemplo, estoy seguro que es algo que todavía le falta muchísimo por ser explotado. Hay muchísimos temas que pueden ser tocados ahí. El tema de smart homes es algo que creo que todavía le falta muchísimo. Va muy avanzado. La verdad es que actualmente es muy probable que puedas hacer una casa de smart home, pero es muy costoso. Entonces creo que le falta el tema de accesibilidad. ¿Qué es la ventaja en temas de sustentabilidad con el tema de smart homes? Obviamente es el consumo eléctrico disminuye drásticamente, el hecho de que puedas utilizar dispositivos que te permitan producir energía eléctrica y que puedan atenuarse cuando no haya producción de energía eléctrica, ese tipo de cosas se pueden lograr, ya lo hacen las televisiones actualmente.
Recolectores de contaminación, eso es algo que ha estado muy impulsado últimamente para el tema, por ejemplo, el cuidado de los océanos y demás. La economía circular, esto es algo que debemos de considerar. Básicamente la economía circular, según mi poco entendimiento al respecto, es que nos permite convivir con el sector con el que actualmente nos involucramos, ¿no? Si yo sé que estoy hablando del tema de, si yo lo que quiero es, no sé, producción de muebles, el hecho de que tú produzcas tus propios muebles para los muebles que tus propios árboles para los muebles que vas a consumir, por lo menos tienes una economía circular que ayuda de alguna manera a impactar menos en el medio ambiente, ¿no? No estoy diciendo que ninguna de estas sea una solución, pero son cosas que actualmente tenemos que convivir en ellas. La huella hidráulica con la crisis actual que tenemos, la escasez de agua actual que tenemos, yo creo que por lo menos en América, de eso estoy seguro. Seguramente hay crisis en otras partes del mundo. Y estoy seguro porque tenemos clientes en el área agrícola. Y la realidad es que todos los estudios que hemos arrojado, todos los estudios que hemos leído dicen que esto apenas empieza, ¿no? Y el próximo año probablemente vaya a ser peor. Entonces, el hecho de que empecemos a medir la huella hídrica en todo el sector o todo lo que podamos, nos va a ayudar muchísimo a disminuir este impacto negativo, ¿ok? Ahora, voy a dejar de presentar. Primero que nada, quisiera saber si alguien tiene alguna pregunta en particular. Todavía tengo el cierre programado, pero sí me gustaría dar un espacio para ello. A ver. En tal caso, si gustan, será un gusto leer sus mensajes o sus comentarios en el chat para que Ignacio nos haga favor de contestar. Entonces, quien quiera en este momento poner alguna pregunta en particular o algún comentario para Ignacio, bienvenido para que empecemos esta charla de algunos minutos que todavía restan antes de concluir su presentación. Entonces, los leemos. Quien quiera participar, adelante. De todas maneras, voy a entrar en el cierre. Uno de los temas principales que quería aunar en la presentación es que en la innovación de los modelos de negocio, independientemente de si es una empresa verde, si es una asociación civil sin fines de lucro o lo que sea, el modelo de negocio debemos de considerarlo en todos los aspectos. La adopción tecnológica nos debe ayudar a innovar ese modelo de negocio que actualmente tenemos. Si tienes tu empresa o si estás creando una empresa nueva, estoy seguro que puedes encontrar algo allá afuera que te pueda ayudar. Entonces, mi recomendación principal fuera, indaguemos sobre tendencias, indaguemos sobre aquello que nos puede enriquecer el proyecto que actualmente tenemos. Yo quise venir a presentarles la gran, vasta variedad que existe actualmente, pero yo creo que hay muchísimo que podemos hacer ahí, ¿no? En el tema de cuál es el mayor reto que tenemos los jóvenes hoy en día al crear negocios sustentables, yo creo que a ustedes les tocó mucho más fácil que a mí. En ese sentido, yo pudiera identificar que el principal reto en todo caso fuera que obviamente el tema de emprendimiento ahorita ya está muchísimo más en crecimiento, que es una ventaja y no, ¿no? O sea, tienes muchísimos ecosistemas de los cuales soportarte para impulsar tus proyectos, pero también tienes mucha más competencia, ¿no? En el tema de sustentabilidad, mi principal tema siempre va a ser el dinero. Yo creo que cuando están haciendo proyectos sustentables, tienen que ser sustentables, sustentables en el tema de sustentabilidad ecológica, obviamente, tienen que considerar el tema de dinero. Aún cuando sea sin fines de lucro, ustedes deben de buscar alternativas de monetización. Esa sería mi recomendación. A propósito de hardware, ¿qué tipo de
mediación se tiene para obtener drones a costos accesibles? Híjoles, eso sí me la llevo de tarea. Tengo compañeros que se dedican a la producción de drones, probablemente podemos buscar alguna orientación hacia allá. La verdad es que en lo particular, yo no adquiero. En el tema de bosques, no quise indagar exclusivamente en el tema de bosques, pero sí tuvimos una plática al respecto. La realidad es que en los bosques tenemos muchísimo que innovar. Igual que no lo comenté porque iba demasiado rápido en la presentación. Así como el tema de salud, en el tema de bosques, reforestación y medio ambiente en México, en Latinoamérica, estamos muy atrasados con respecto a nuestros pares en Europa, porque no estamos adoptando la tecnología necesaria. Y estamos impulsando leyes que creo que en vez de impulsar la reforestación, la están parando. La verdad es, eso es lo que yo opino, perdón, sin hacer coro al respecto, pero creo que nuestra tarea como ciudadanos sería impulsar primero que la reforestación sea algo muchísimo más común, y aquí la innovación probablemente no tenga que ver tanto tecnológica, sino en tema comunitario. ¿Cómo se puede integrar la clase media a una economía circular y sustentable para el medio ambiente? Pues en realidad es que, bueno, yo creo que la mayoría de aquí somos clase media, tenemos que entrar en la economía circular y sustentable. Probablemente tienes que buscar alianzas estratégicas con alguien que lo necesite, ¿no? Yo tengo un amigo, por ejemplo, que entró con el tema de reciclaje de aceite hace muchísimos años, bueno, hace como 5 años, y él lo que hizo fue buscar negocios que estaban tirando su aceite, y eso le ayudó muchísimo a él, porque obviamente estaba utilizando el aceite para un tema sustentable, y los negocios pues se dejaron de preocupar por esa basura, ¿no? En el tema de bosques, una alternativa para promover el monitoreo de pozos de agua de comunidades pequeñas, diferentes autoridades. Muy buena pregunta. Todo el tema de monitoreo y sensores digitales se puede verificar a través del tema de domótica. Eso, igual yo me enfoqué muchísimo en el tema de home, de smart homes, pero el tema de domótica nos va a ayudar muchísimo en todo el tema de sensores. Yo les recomendaría, y ahí tenemos unas entradas, unas barreras de entrada muy bajas. Si hablamos de, por ejemplo, herramientas como Raspberry Pi, u otras SoCs que existen actualmente en el mercado, nos permiten hacer innovaciones a un costo muy bajo de entrada. Estoy hablando de costos de $50. La verdad es que me parecen bastante accesibles para empezar a hacer prototipos que puedan hacer realmente cambios. Ignacio, perdón la interrupción, nada más Sí. para comentarte que tenemos 2 minutos para concluir. Oh, muy bien. De todas maneras, con muchísimo gusto yo puedo recibir todas sus preguntas o dudas directo por correo electrónico. Con muchísimo gusto, en cuanto tengamos oportunidad, les vamos a responder. Si es algo que se escape de mis posibilidades, se lo pasamos a alguien que pudiera solucionarlo. Espero de verdad que se puedan llevar algo de valor con esto. La verdad es que el tiempo está súper limitado, pero sí quise dejar un poquito el tema de preguntas. Si tienen cualquier cosa, con gusto, por favor, igual les pueden compartir mi correo electrónico. Y muchísimas gracias a todos por la invitación. Muchas gracias a ti, Ignacio. Nos has dejado unos aprendizajes increíbles, nos has dejado mucha información para seguir analizando ya cada uno desde casa. Bien dices que el tiempo fue corto, pero muy bien aprovechado. Y bueno, pues a manera de síntesis y de resumen, ya nos dirás si hay algo más que agregar. Pienso que esta tarde nos has ayudado a entender la importancia de la innovación y de la creatividad. No puede estar fuera del sector forestal ni de ningún tipo de emprendimiento. Pusiste un foco muy importante en la disrupción y en los temas también innovadores como la economía circular, que debemos estar atendiendo todos nosotros de este lado de la pantalla. Nos diste un dato interesantísimo con el que al menos yo me quedo y les comparto también, reiterando las palabras de Ignacio, que es el 80% del éxito de una empresa está en la innovación del modelo de negocio. Si perdemos eso de vista, probablemente perdamos el negocio también, y cosa que no queremos, así que hay que tomar nota de esto que el experto nos dice.
Además, nos hiciste pensar en que la tecnología y la automatización tienen un impacto directo en la calidad de vida de las personas. Eso no hay que olvidarlo jamás. Creo que es algo importantísimo no perder el tema social y de impacto humano. Y bueno, pues también nos quedamos con esta provocación que nos hiciste en todos sentidos para incursionar en el tema y comenzar a unir los emprendimientos forestales con la tecnología, que es lo que en esta tarde nos reúne, que es bosques y tecnología. Entonces, bueno, pues ya tenemos este contexto, ya nos diste algunas aristas para seguir indagando sobre de ellas. Y bueno, pues esto a mí me recuerda al menos que no debemos dejar a nadie atrás. La tecnología no tendría por qué dividir, sino al contrario, es un factor también de unión y de conciliación humana. Entonces, Ignacio, como bien dices, esto apenas comienza. Sí. Muchísimas gracias por tus palabras, por tu participación. Y bueno, pues ya seguramente muchos de nuestros invitados que nos están haciendo a favor de escribirte probablemente te contacten de manera directa, porque bueno, se generan muchas inquietudes y aportaciones. Muchas gracias a todos por participar. Gracias. Muchas gracias a todos. Hasta luego.